rica, ¿no? Sí, 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 además del color que tienen, el verde, el blanco y el rojo, ¿no? Y Exacto. sobre todo, te voy a decir algo, o sea, la nogada, que es esta cremita rica que le ponen al chile, pues también sabe muy deliciosa y también dependiendo de quién y cómo la hagan, es como van a ir disfrutando. Pero ¿cuántas personas o cómo va a ser tu festejo? ¿Va a haber alguien o vía Zoom? ¿Cómo va a estar? No, no, nada más los que vivimos aquí, Lito. No, es que pues hay que guardar la distancia, mi hermano. Sí, claro, sí, 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 sí. Hay que Entonces guardar, nada más no, va a ser, no las fiestas, niñas, no, no, las niñas y ustedes. no fiestas, sí, no fiestas. Ah, Algo muy bien. tranquilo, cenar, dar el grito y a dormir, porque al otro día pues hay que chambear. Al otro día tenemos programa, ¿eh? Va a estar Raquel Ah, mañana. qué bueno que me dices porque ya me lo iba a seguir hasta los. Bueno, No, aparezco. no, yo te la sigo, o en vivo, mi hermano, pero sí, mañana tenemos a Raquel, que trae Sí, un sí, tema cierto. interesante, ya ves que se quedó pendiente lo de los berrinches. Y a toda Sí, edad, ¿cómo? ¿eh? ¿Cómo controlar los berrinches a toda edad? O sea que hasta entras tú, mi hermano. No, bueno, oye, ¿qué pasa cuando tienes una pareja, ¿no? O sea, y a fuerza quiere algo, ya estando de manera adulta y le Berrinchudo. dices, no, ajá, pues, Pues ¿cuál es la mejor manera? unas nalgadas con mucho cariño, pero unas nalgadas. Y si no entiende, la violencia no es el camino, No, diría no, 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 Miyagi-san. nalgadas con amor. Hay nalgadas violentas, hay nalgaditas con amor, mi hermano, con Ah, chanfle, bueno, con ah, chanfle. bueno. Así de Ay, las que, ¡pam! dígale. Exactamente. Oye, Lito, pero hoy, Bueno, 15 de septiembre, tenemos un invitado especial porque tenemos mucho que platicar. Mira, cosas curiosas, como que realmente cuando debemos de festejar el Día de la Independencia, no es hoy, es no, no, mañana, no, 16 de septiembre. exactamente. ¿No? Nuestro Exacto. presidentazo, el señor, el general, don El Porfirio Díaz, era generalísimo, su don cumpleaños el Porfirio. 15, entonces dijo, pues, ¿por qué no empatar las fechas, ¿no? Porque la fiesta, entonces dijo, no, el 15 de septiembre va a ser el grito, y bueno, así es como se Muy queda vivo, finalmente, ¿eh? Muy muy abusado, vivo. muy Sí, sí, abusado. claro. Lo de la campana de Hidalgo, que dicen que no tocó realmente la campana a él, ¿no? Ujú. Muchas cosas que se nos Exacto, dicen, ya sabes, en esto de los libros de texto. El origen de los chiles en nogada, que ya lo comentaste tú la semana pasada, pero de todos modos, este, Miguel Hidalgo realmente era el padre de la patria. Hay que platicarlo ahorita, a ver qué piensa Tonatiu, porque hasta donde yo sé, el verdadero entrón, por supuesto, entre otros, entre Agustín y Melgar y todos ellos, pero entrón, Agustín Melgar, Iturbide, perdón, pero el verdadero entrón fue Morelos, ¿eh? Morelos fue el que se la partió, fue el que se quedó con el estandarte y fue el que realmente, vamos a ver qué nos dice Tonatiuh, mi querido Lito, para todas estas dudas que exacto. podemos tener. Y pues para ello, pues ya vamos a dar la entrada. Tomás, no te saludé, hermano, pero pues ya sabes que eres parte de la familia. Oye, sí, claro, porque falta la opinión de Déjate Tomás. venir a Tomás, ¿qué va Tonatiuh. a comer? ¿Qué va a ¿Sí? comer Tomás? Tomás no come. El Tomás no come. Ok. Pero mira, está poniendo música buena el buen Tomás, ¿eh? No, no, ok. La delita. ¿Cómo no? Señoras y señores, nuestro querido amigo Tonatiu, ¿ya nos escuchas, Tonatiu? Perfectamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Gusto saludarte, gusto verte. Hombre, igualmente, igualmente, qué gusto volverlos a escuchar. Igualmente. Oye, estamos platicando ya, nosotros ya entramos aquí en tema, mi Tonatiu, pero qué mejor que tú, que pues sabes mucho de historia, que eres aparte amigo de la estación y que pues tenemos muchas dudas, hermano. Estamos platicando ahorita con Leo de esto de la independencia, que de entrada, pues ¿por qué se festeja el 15 cuando debe ser el 16? Bueno, sí, de ahí viene de una costumbre de el festejo del cumpleaños de Porfirio Díaz, pero hay muchísimas cosas más ocultas en el proceso de independencia. Ajá, Yo no me atrevería a llamarlo siquiera un proceso de independencia. ok. ¿Sí? Para mí fue una gran farsa, una gran revuelta que se hace por medio de los criollos españoles en contra de la corona española. Y precisamente por eso les he preparado ahorita perdón, un tema Sí, encaminado a los antecedentes de la independencia. ¿Por qué llegamos a la gesta de la independencia? padrísimo, Ok. padrísimo. Sí, porque por ahí estaba leyendo que desde 2 años antes se empezó a gestar este movimiento. Es cierto, ¿no? O sea, porque es lo que platicábamos antes de entrar al aire, mi querido Tonatio.
decíamos, bueno, ¿por qué nosotros festejamos cuando es el grito? O sea, cuando se supone que inicia todo este movimiento. ¿No se debería festejar cuando concluye, después, 11 años después? ¿O no se debería festejar cuando inicia todo esto en 1808? O sea, ahí es como, digo, ¿cuándo se tendría que festejar, no? Pues mire, el movimiento de independencia en realidad empieza a gestarse desde 1760. Desde 1760 Órale. empiezan realmente a haber ideas de independencia. Pero me gustaría darles los antecedentes. Bueno, aquí tenemos lo que es la época colonial. La época colonial tiene una duración de 300 años, ¿sí? Obviamente inicia con la caída de Tenochtitlan, con el acto heroico de Cuauhtémoc al entregar la ciudad de Tenochtitlan para que ya no siguieran siendo masacrados nuestros niños y nuestras mujeres, que eran los únicos que quedaban. Y termina precisamente con el abrazo de Acatempan, con la declaratoria de independencia por parte de Iturbide y la coronación de Iturbide como el primer emperador, Agustín I. ¿Sí? Entonces, en realidad todo ese proceso de 300 años tiene una gran cantidad de connotaciones, ¿sí? A principios de la época colonial se da en el sistema las encomiendas, es decir, los españoles, en este caso los españoles que vinieron a la conquista, son encomendados para diferentes zonas. Y de ahí nos vienen surgiendo una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, ustedes notarán que a lo mejor en la zona de Chiapas hay muchos Ordóñez, ¿sí? Porque precisamente allí el conquistador se llamaba Ordóñez. O antes utilizábamos la situación de soy fulanito tal de Hernández y Gómora. Es que ahí precisamente estaban encomendados el conquistador de apellido Hernández y el otro conquistador de apellido Gómora. O venían los casamientos, ¿no? Entre un Hernández y un Gómora, y entonces a todos nosotros que éramos los indígenas mexicanos, entonces adoptamos el apellido. Soy de fulano de tal José Ignacio de Hernández y Gómora. O sea, es una situación de pertenencia, como si fuera una posesión por todas estas personas. Yo pertenezco a tal o cual persona, ¿sí? Entonces, todas estas encomiendas, pues en realidad dan una gran cantidad de problemas, de disputas entre la gente. Digamos que sería el antecedente de la colonia, ¿sí? Donde los españoles en realidad se disputan por robarse, por quedarse con las riquezas de cada uno de los sectores de la Nueva España. ¿Sí? ¿Qué les parece hasta aquí? No, fíjate, Bueno. y es que eso no se nos platica en la edad de la escuela, mi querido Tonatiu, es lo que comentábamos con Leo, con todos los amigos que nos escuchan, no nos lo platican, ¿eh? No nos dicen, obviamente nos venden la historia que conviene, ¿no? Claro. Tampoco nos dicen que, bueno, en realidad empezaron a llegar una serie de personas, como los frailes dominicos, ¿sí? La gente siempre piensa, bueno, los frailes son buenos, no. Resulta que los frailes dominicos llegaron con una situación de arrasar con nuestra gente, ¿sí? De prácticamente exterminarla, ¿sí? No así los franciscanos, los jesuitas, los agustinos. Los dominicos, que eran, digamos, el área más conservadora de la iglesia en aquel entonces, llegaron con la idea de arrasar completamente. Y entonces, después de que sucede todo esto de las encomiendas, empiezan a gestionar los frailes que en cada una de las encomiendas se hiciese una plaza, ¿sí? Como conocemos nosotros ahora los pueblos, su plaza, su kiosco y el ayuntamiento, ¿sí? Que era donde precisamente se gestaba el punto de poder de este tipo de organización política, ¿sí? Claro. Recordarán que en muchos de los lugares de nuestro país hay iglesias del siglo XVI. Sí. Las iglesias del siglo XVI son regularmente con capillas abiertas, ¿sí? Hay una situación que mucha gente no se explica, ¿por qué las iglesias del siglo XVI no tienen Cristos? ¿Sí? Aparece la cruz, claro, pero no aparece la crucifixión. Claro. Y precisamente esto fue porque los frailes intentaron llegar de alguna manera con nuestra gente, ¿sí? Diciéndoles que, bueno, la religión, obviamente, según su concepto, era muy buena y que no se hacía ningún tipo de
pues de penitencia, ¿no? Entonces, cuando los antepasados preguntaban, bueno, ¿y por qué lo tienen ahí colgado? Claro. ¿Por qué lo tienen ahí crucificado? O sea, se contraponían las ideas que ellos estaban tratando de inculcar, y entonces todas las iglesias del siglo XVI, yo les invito a que visiten muchas, van a ver que en todas sus cruces aparece la cruz, pero no aparece el Cristo. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es una situación muy, muy interesante. La intervención de estos padres franciscanos da muchísimas cosas por consecuencia, ¿no? Una de las más importantes es que en 1531 se da la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Cuenta la leyenda que Juan Diego iba caminando rumbo al convento de Tlatelolco, ¿sí? Cosa que debiese ser mentira, porque el convento de Tlatelolco no se inaugura hasta 10, 12 años después, ¿sí? Y se encuentra con la Virgen de Guadalupe, ¿sí? También se da la situación de Santana, de la Virgen Santana, ¿sí? Y se va haciendo una adaptación de la religión al concepto prehispánico, ¿sí? Tonantzin, en este caso, se representa por la Virgen de Guadalupe. Toxi, que es la abuela, en la zona de Tlaxcala, se representa por Santana, que es la abuela de Cristo. ¿Sí? En este caso, en Chalma, ¿sí? Que estaba representado por Tezcatlipoca Negro, que Yayauqui Tezcatlipoca, ahí se pone un Cristo, y ustedes recordarán esta leyenda de que se quema la iglesia y el Cristo se salva, y entonces por eso se ve oscuro ese Cristo y demás, pero en realidad ahí se representaba al Tezcatlipoca Negro. Entonces todo se va adaptando. Todo se va adaptando en esta época colonial. Para que se vaya aceptando, ¿no? Se vaya aceptando esta nueva religión. Para que se vaya aceptando, exactamente, para que nos vayan inculcando todo esto y vaya empezando a haber una cohesión y un dominio por parte de los españoles. Una de las máximas expresiones de esta época, donde intervienen de manera muy directa todos los que son los frailes, es precisamente la iglesia de Tonantzintla. ¿Sí? La iglesia de Tonantzintla, que está como a 12 kilómetros de Cholula, es una obra de arte preciosa. Dejaron a nuestra gente llevar a cabo su arte en todo lo que es pues todo lo que es esta iglesia, todos los adornos. No está adornada con oro, ¿sí? Está pintada, ¿sí? Está labrada en madera, y es un sincretismo tremendo de entre una combinación de la cultura española y la cultura prehispánica. Podemos ver ahí la talla de Quetzalcóatl, ¿sí? Al lado de un Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver la imagen de la Virgen María, su símbolo, la Virgen María, esa flor que en todos lados se conoce, al lado de un Nahueoli. Entonces, es una combinación tremenda, y todo esto se da en esa época, que estamos hablando de los principios de la era colonial. ¿Sí? Todo esto, digo, se los quiero tocar porque es importante saber cómo llegamos al movimiento de independencia. Claro, ¿sí? claro. Viene la otra parte, ¿no? O sea, la parte bonita, digamos, con los franciscanos, ¿sí? Con los agustinos. Fue muy padre, fue una integración. ¿Sí? Hubo una integración, hubo gente que se interesó por nuestra cultura, pero después viene la contraparte. Yo no sé si ustedes sepan, pero en 1571, aquí en México, se instituyó la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. ¿Qué quiere decir eso? Que una gran cantidad de nuestra gente fue igualmente torturada, fue quemada, fue como lo hacían exactamente en Europa. ¿Sí? Para quienes no sepan, en la Plaza de Santo Domingo, ahí era el antiguo edificio de la Santa Inquisición, donde hoy día se hacen las pues imprentas, ¿no? ¿no? Esos recorridos que se dan de elementos de tortura, Sí. donde fue Okay, la sede de la medicina en México, ¿sí? De la Academia de Medicina, ahí era el edificio de la Santa Inquisición. Okay. ¿Sí? Y hubo una gran cantidad de gente perseguida por parte de los españoles. ¿Sí? Ahí, precisamente en este momento, cuando la Santa Inquisición está persiguiendo nuestra cultura, surgen personajes bien importantes.
¿sí? Como Fray Toribio de Motolinía, ¿sí? Fray Bernardino de Sahagún, que empiezan a hacer investigaciones sobre nuestra cultura. Nótese que es el año 1571, 50 años después de la conquista. La única información que nosotros tenemos de manera oficial surge 50 años después de la conquista, ¿sí? Por Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún. Y precisamente en ese mismo momento, Bernal Díaz del Castillo escribe la historia verdadera de la Nueva España, 50 años después. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de la información que pudieron haber obtenido estas personas ya había pasado por 2 generaciones. Los informantes de Sahagún ya eran indígenas que no habían crecido bajo una educación indígena, ¿sí? Habían sido subyugados sus padres, muchos de ellos habían sido huérfanos, que ya habían crecido, que en determinado momento crecieron, tuvieron hijos, y esa segunda generación es la que le da la información a Sahagún, ¿sí? Okay, entonces, claro. ¿Qué sucede con esto? Es una información completamente errónea muchas veces, ¿sí? O ¿qué podemos contar nosotros de la vida de nuestros bisabuelos? Sí, claro, ¿sí? Claro. No, sabemos que se llama fulano de tal, esto, lo otro, de aquello, pero no sabemos realmente cómo vivían. Claro. No lo imaginamos, no lo sabemos. Sin embargo, fue un gran esfuerzo por parte de estas personas, y en ese caso, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, pues se toma como la Biblia de la gesta de la conquista, ¿no? De esta guerra de conquista, de esta masacre que se da, se toma como la Biblia. Y aún así, después de 50 años, no pueden, ¿sí?, tapar la grandeza que tenía Tenochtitlán, ¿sí? Claro. Se habla de que en la verdadera historia de la Nueva España, Bernal del Castillo dice, y había calzadas tan anchas en que podían transitar 7 caballos, ¿sí? Unos iban hacia allá y otros venían. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían sentidos. Claro. Era moderno eso en esa época, Tonatiuh. Era una modernidad brutal, digo, imagínate los españoles de repente en Tenochtitlan y ver eso cuando en España no existía. Bueno, en el viejo mundo, pues, que dijeron, wow, estos cuates están bien organizados, ¿no? Sí, estamos súper organizados, teníamos acueductos, cosa que es un adelanto que se le daba únicamente a Europa, ¿no? Aquí teníamos los acueductos con vasos comunicantes que hacían que precisamente surgiera agua limpia en medio de la ciudad de Tenochtitlan, que era agua salada. Agua dulce brotaba en medio de un lago salado. Más, imagínate, ¿no? Bueno. ¿Qué sucede con esto? Después de que se da toda esta situación pues, de tratar de rescatar las cosas de la Nueva España, de los mexicas, de qué sucedió, ¿sí? Viene un surgimiento económico, ¿sí? En la época colonial viene un surgimiento económico y se establece el sistema de las haciendas, ¿sí? Nosotros conocemos muchas haciendas. Sí, una de las más conocidas aquí cerca, bueno, la hacienda de Molino de Flores, ¿sí? La hacienda de Panoaya. Hay muchas haciendas. ¿Qué son haciendas? Son pequeños feudos, ¿sí? Y aquí nótese, son pequeños feudos en los cuales los hacendados, que eran gente criolla, gente española, ¿sí?, tenían una gran cantidad de súbditos que sembraban las tierras, ¿sí?, que creaban animales y que trabajaban para ellos. ¿Qué sucede? Era una forma de esclavismo disimulado en el cual la iglesia, que siempre estaba dentro de la hacienda, ¿sí?, la plaza central de la hacienda y el caserío de los hacendados eran el centro de una gran comunidad que regularmente estaba bardeada por la barda de la hacienda. Eso imagínenlo, replíquenlo cómo eran los reinados en las diferentes, por ejemplo, en Castilla, había una gran cantidad de castillos con la misma disposición. Allá fueron castillos, aquí los llamamos haciendas. Okay.
Era una forma de esclavitud. Nuestra gente nunca dejó de ser esclava, ¿sí? Y aquí surge algo bien importante bueno, estamos en 15 de septiembre y se acerca ya también lo del Día de Muertos, ¿no? Que es la leyenda del Nahual. Ustedes han oído hablar Ok. del Nahual, Sí, ¿sí? claro. Sí. Ustedes han oído hablar del Nahual. Bueno, pues el Nahual es ese ser que se convierte en lobo, ¿sí? Pero ustedes han escuchado que el Nahual, ¿qué hace? ¿Se roba dinero? ¿Han escuchado que el Nahual se roba dinero? No, No, ¿verdad? Bueno, yo no, no. ¿A quién se roba? ¿Se roba a mujeres? ¿Sí? Siempre dicen, es que se la llevó el Nahual, se la llevó el Nahual, sí. ¿sí? Se comió al niño, se llevó el niño el Nahual, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuenta la leyenda desde el punto de vista prehispánico, desde nuestro punto de vista, que eran nuestros mismos indígenas. Nuestros mismos indígenas que estamos en el año de 1575, todavía había un poco de conocimiento de lo que quedaba. Se disfrazaban de seres, de animales, ¿sí? Escapaban de las haciendas, escapaban de esa esclavitud, ¿sí? E iban y se robaban a su propia familia. Iban a rescatar a su familia, ¿sí? El indígena que salía a la sierra, que se escapaba hacia la sierra, quería estar con su familia y regresaba y se llevaba a su familia. A los indígenas no les interesaba el dinero, no les interesaban las posesiones. Es por eso que el Nahual jamás, hay una leyenda que diga, y el Nahual vino y se llevó el oro de la hacienda. Siempre Claro. se llevaban a las mujeres y a los niños. Y después de que se llevaban a las mujeres y a los niños, el Nahual regresaba por gallinas, por borregos, ¿sí? Siempre el Nahual se robaba animales y personas, ¿sí? A nosotros, obviamente, desde el punto de vista hispano, ¿qué nos contaban? Ah, no, es un ente diabólico que vino y se llevó a fulanito, pero Exacto. después, por el pacto satánico que tenía, se llevó a su familia y la castigó y se están quemando en la eternidad del infierno, ¿no? Sí, claro, claro. sí, sí, sí. O sea, cómo la parte que nos cuentan es la peor, ¿no? Cuando pues en realidad es otra cosa, o sea, lo único que buscaba era estar con su familia y poder alimentarla. Me imagino que por eso se llevaba animales, por eso se llevaba gallinas, porque tenía que alimentar a su familia de alguna otra manera, ¿no? Exactamente, por eso nunca hay historias que se haya robado dinero. Pues el dinero, ¿para qué nos servía en la sierra? No, bueno, ¿Sí? no para Claro, para nada, nada. no Nos para nada. servían los animales para crear animales, para mantener a la familia. Entonces, fíjense cómo toda esa historia que nos van contando empieza a tener una serie de discrepancias, ¿no? Ajá. La Claro, vertiente española y la vertiente de nosotros, la vertiente prehispánica, ¿sí? Obviamente esas haciendas generaron una gran cantidad de fortuna, ¿sí? Recuerden que estaba la hacienda de San Miguel Regla, ¿sí? De Santa María Regla, que eran haciendas mineras, ¿sí? Estaba la hacienda de San Juan de Dios en Tasco, ¿sí? Que también estaría en plata, y empezaron, ¿sí? A hacer tanto producciones de seda como extraer la plata, el oro, y allí empezaron a surgir familias muy, muy poderosas, ¿no? Una de ellas de los Romeros de Terreros, que seguramente todos la hemos escuchado, los Limantur, ¿sí? Muchas familias muy, muy poderosas, ¿no? Por ahí hay una pequeña frase que se toma a nivel de broma, ¿no? ¿Qué van a decir los Limantur? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, estas familias, ¿sí? Hacia el año de 1600, eran sumamente ricas. Eran sumamente ricas y la corona española empezó a tener, eh, logró por primera vez que se estableciera el comercio que tanto habían buscado. Recuerden que los españoles de la época de Colón vinieron buscando el camino hacia las Indias, por eso a nosotros nos llamaban indios, ¿sí? Pues Claro. resulta que ese comercio, esa ruta hacia las Indias, se pudo concretar en el año de 1600, ¿sí? Cuando llegaba la famosísima nau de China al puerto de Acapulco, descargaba sus productos de seda, cerámicas y demás, pasaban todo el territorio de la Nueva España y salían de Veracruz hacia Europa y viceversa.
regresaban nuevamente al puerto de Veracruz, materiales, productos de Europa que iban hacia el oriente. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una gran bonanza, una gran bonanza. En este caso, los reyes españoles, que eran de la familia de los Habsburgo, les permitieron a una gran cantidad de criollos el tener esa riqueza, ¿sí? ¿Cómo? Pues precisamente con algo que se llamó el quinto real. Ustedes han oído que cuando compramos una joya, dicen, oye, pero está quintal. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, se refiere a que esa joya, ese oro, debe de tener un sello que es el quinto real. Y el quinto real, ¿sí? Es la quinta parte de la ganancia que se le entregaba a la corona. Era como el impuesto. Un 20% de todo lo que se producía aquí en la Nueva España iba directamente a la corona española. Entonces, en ese tiempo, estas familias que florecieron de esa manera, siempre mandaron sus productos hacia la Nueva España. ¿Sí? Fueron creciendo estas familias, obviamente hubo una bonanza para ellos, para los indígenas no. Recuerden que nosotros medíamos 1,80, 1,90 de estatura. Nuestros indígenas hoy día miden 1,50, 1,45. Imagínense el grado de desnutrición. Sí es cierto, mi querido, sí es cierto, eso que comentas, lo he escuchado en varios lados donde dicen que nuestros indígenas antes eran muy altos, aparte de todo, pues eran personas muy fuertes. Así es, Cuauhtémoc medía 1,92. O'Higgins, su primo, medía 2,20. ¿Sí? Los esqueletos que se encuentran en Teotihuacán están en el promedio de los 2 metros y los 2 metros 20. Qué ¿Sí? Éramos muy altos, éramos muy fuertes. Pero ¿qué sucede? Con ese esclavismo durante 300 años, ¿sí? Empieza a haber una desnutrición. Nuestros cuerpos, nuestros hijos salen más desnutridos, empiezan a crecer menos calcio, menos alimentación. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Sí? Y ahora sí que vamos a recordar, a mí me metían el aceite de hígado de bacalao a fuerzas. Sí, a todos. Ahorita, bueno, somos dos, mi hermano. El calcetose que le metían a uno también, tómate tú. Ahora ya hay otros complementos, hay otras situaciones que están haciendo que nuestros hijos hoy día vuelvan a tomar estaturas de 1,80, 1,90, y ya hay chicos de 2 metros. O sea, genéticamente estamos regresando, ¿no? Estamos regresando. Y bueno, eso sucedió por ese tipo de desnutrición que se da, ¿no? Pero bueno, sigamos aquí en esta situación de la colonia para llegar a la independencia. Se da toda esa desnutrición y tienen una nueva forma de controlar a nuestro pueblo. La Virgen de Guadalupe, que supuestamente se aparece en el año 1531, no es, ¿sí? Hasta 1648 que un grupo católico le da la fuerza suficiente al mito guadalupano. Estamos hablando de 100 y tantos años después. ¿Sí? Hasta ese momento es que surge con esa fuerza, y yo los invito a que ustedes busquen, vean que antes de 1648 no se hablaba de la Virgen de Guadalupe, no se hablaba del milagro guadalupano. ¿Sí? Es hasta ese momento en que se empieza a hablar. Entonces ya tenemos una nueva forma de dominación. ¿Sí? Yo soy muy respetuoso de la Virgen de Guadalupe, es una entidad, es nuestra esencia, ¿sí? A los mexicanos nos duele mucho nuestra mamá. Sí, las Américas, aparte es la mamá de las Américas, mi querido Tonatiuh. Es la mamá de todos, ¿sí? La mamá de todos. Sin embargo, ese sincretismo venía ya desde antes con Tonantzin, ¿sí? Con Tonantzin, que Tonantzin quiere decir nuestra madrecita. ¿Sí? Ese ya lo teníamos. Las mujeres eran el centro de nuestra familia. Entonces vienen, lo acoplan con la Virgen de Guadalupe en el supuesto milagro, hasta 100 años después toma la fuerza y a partir de ese momento surge lo que hoy conocemos como el culto guadalupano, ¿no?
que es precioso, es hermoso, es enorme Ujú. y tiene una fuerza tremenda, pero que en ese tiempo sirvió para la dominación del pueblo mexicano, ¿no? De nuestra gente. Claro. ¿Sí? Y se da con este comercio que se da con diversas culturas. Recuerden que venían negros de Cuba, venían, porque estuvieron ahí los esclavizados, Ujú. ¿sí? Vinieron orientales, vinieron europeos, ¿sí? Pues hay una gran cantidad de castas, ¿sí? Están por ahí los mestizos, que precisamente son los españoles con indígena, ¿sí? Están los hijos de los mestizos con un español que se convierten en castizo, ¿sí? Haciendo referencia a Castilla, ¿sí? Está el castizo con español, ¿sí? Que vuelve a retomar su nivel y se convierte en español. Ujú. Entonces, era una combinación de que unos se juntaban con unos y otros tenían hijos y demás, y una gran revoltura. ¿Qué dio por resultado esto? Que en esta época, aunque había muchísimo apogeo económico, la sociedad que vivía en ese entonces, tenía una gran cantidad de diferencias. Una gran Claro, cantidad de diferencias en donde había gente que no podía entrar a cual lugar por su color de piel, donde claro. había gente que aunque tenía un color de piel blanco, sabían que era mestizo y lo relegaban, ¿sí? O sabían que era salta para atrás o zambujo, en fin, y lo iban relegando. Había una gran cantidad de situaciones y de posiciones sociales. Y eso se vino a agravar, ¿sí? Porque la corona española cometió un gravísimo error. ¿Sí? Un gravísimo error que, bueno, se acostumbraron en aquellos lugares, pero que aquí, tan lejos de España, Ujú. vino a ser el inicio de la caída de España en la Nueva España, que fue, empezaron a vender los espacios, al mejor postor, empezaron a venderle un determinado territorio, ¿sí? Eran los títulos nobiliarios y así surgió la condesa de la Sierra Gorda, ¿sí? El conde de Peña Pobre. Empezaron a surgir muchos títulos que aquí no existían y que fueron comprados, ¿sí? Por la gente rica, que en este caso eran los criollos, bueno, que se habían venido, que aquí habían hecho fortuna. Bueno, pues ahora quiero ser conde. A ver, rey de España, ¿cuánto me cuesta ser conde? Pues se cuesta tanto más tu quinto real. ¿Sí? Entonces, este tipo de diferencias entre las diferentes casas fueron asentadas todavía con esto y empezaron a haber muchísimas diferencias y muchísimas atrocidades, Claro. tales, ¿sí? Tales que nuestra gente no era considerada ni siquiera gente. ¿Sí? O sea, nuestra gente, nuestros indígenas, no eran considerados, ni siquiera podían asesinar a una de nuestras personas, uno de nuestros abuelos, uno de nuestros ancestros, y era como si mataras a cualquier perro, no tenías ninguna situación, como si mataras una ardilla, o sea, éramos exactamente lo mismo que animales. ¿Sí? Imagínate nada más la gran diferencia social que se daba, ¿no? En esos entonces. Brutal. Afortunadamente llegaron sus amigos los piratas, Ujú. ¿sí? Nuestros amigos los piratas y Amigos, corsarios. ¿Perdón? amigos Sí, pirata. amigos piratas y corsarios. ¿Sí? Llegaron aquí a México. ¿Sí sabían que uno de los puntos más importantes de la piratería, sí, fue México? Sí, ¿No claro. sabían? El Caribe. Tenemos la ciudad de Veracruz, que el fuente de San Juan de Ulúa fue precisamente hecho para protegerse a los piratas. La fortificación de la ciudad de Campeche. ¿Sí? Hay muchos fuertes que estaban dedicados, el fuerte de San Diego, en Acapulco, era para defenderse de los piratas, ¿no? Del otro lado, en el Pacífico. ¿Qué hicieron los piratas y qué hicieron los corsarios? Yo no sé si ustedes sepan la diferencia entre un pirata y un corsario. ¿Cuál es la diferencia, mi No. Tonatio? La diferencia es el permiso. Ok. El acta de Ah, corso era el acta que le daba el gobierno inglés, el gobierno portugués, Ujú. ¿sí? O en este caso la corona inglesa, a los piratas, a los que robaban España, les daban un permiso. Entonces, de esa manera se convertían en corsarios. Ya eran Eran legales. ladrones con registro de ley. Claro. Ladrones legalizados.
Son los legalizados, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Los piratas empezaron a diezmar, ¿sí?, el poderío español, porque toda la plata que salía de México, que pasaba por Cuba y de Cuba salía hacia España, era interceptada por los corsarios y los piratas. Esto hizo que fuera decayendo el poderío español en la colonia de la Nueva España, ¿sí? Entonces, la plata, por previsión a que fuese robada, empezó a mandarse ya no hasta España, sino a las diferentes colonias. Una de las colonias más lejanas era Filipinas. Filipinas tiene una gran cantidad de coincidencias con México, ¿sí? Prácticamente quien ha estado en Filipinas sabe que allá nos consideran como hermanos, ¿sí? Nosotros a lo mejor los escuchamos muy lejos, pero ellos tienen muchísima similitud con nosotros, ¿sí? Entonces, Filipinas se mandaba a Florida, se mandaba a Santo Domingo y se mandaba a Cuba. ¿Qué sucedió con eso? Que la economía local de la Nueva España, obviamente, esos lugares, esos puestos políticos, estos títulos mobiliarios que habían vendido la corona, tuvieron poder. Claro. Y entonces dejaron de mandar el quinto real. Empezaron a robar a su propio rey. ¿Sí? Si tenían que mandar, no sé, 300 kilos de plata, pues mandaban 30. ¿Sí? Y todos se lo iban quedando. Entonces empezó a crecer la economía local. Empezó a crecer esa economía que hacía que las familias de aquí tuviesen el poderío para empezar a ver la manera de retar la corona española. Claro. Entonces, porque los empezaron a atacar con su propia riqueza. Y si aparte de eso le agregamos que se descubren en Chihuahua nuevas minas de oro, de plata, se descubren álamos, Guanajuato se encuentran nuevos yacimientos, Real del Monte, en Tasco, esta riqueza empieza a crecer demasiado, ¿sí? Al momento de que no llegaba suficiente riqueza a España, España vuelve a hacer lo mismo, empieza a vender nuevamente títulos mobiliarios, ¿sí? Por ejemplo, se vendían lo que eran puestos políticos, ¿sí? Puestos económicos, ¿sí? Se vendían lo que eran las audiencias, lo que serían los jueces ahora. ¿Sabes qué? Yo quiero ser audiencia, entonces le pago a la corona española para que me mande mi nombramiento. Y entonces, ¿qué sucedía con eso? Yo hacía negocio. Claro. Hacía negocio, la corrupción en su máxima expresión, las notarías. Es lo que te iba a decir, esa figura de las notarías que existe hasta el día de hoy, mi querido Tonatiuh, que no es más que un permiso de ganar dinero, pero abiertamente, ¿no? Pues eso precisamente se da en esta época. Sí. En esta época es cuando se compran todo ese tipo de puestos, ¿no? El cobro de tributos, las notarías, todo eso se va comprando. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es el máximo error de la corona española. Empezar a vender y empezarle a dar propiedades, empezarle a dar poder, ¿sí? Poder. ¿Qué sucede aquí? Ya estamos en el año de 1650, 1670, ¿sí? En 1684 empieza la decadencia española realmente. Resulta que los ingleses toman Jamaica, por eso es que los amigos jamaiquinos hablan inglés, hablan francés, ¿sí? Ellos toman Jamaica, se toma la Florida. La Florida también la pierde España, ¿sí? Los franceses fundan Luisiana, ¿sí? Están las 13 colonias gringas que por parte de los ingleses, que también era territorio español en un principio, y que lo fueron cediendo, ¿sí? Y sucede algo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la dinastía de los Habsburgo, ¿sí? Que era el rey Carlos V, cuando la reina Isabel y todo eso, habían dejado que los españoles hicieran y deshicieran aquí a cambio del quinto real? Bueno, pues resulta que
como España había dejado de recibir esa cantidad de dinero porque sus mismos súbditos le estaban robando, los mismos criollos, los mismos mestizos de aquí le estaban robando, resulta que hay un cambio y los Habsburgo pierden el poder, ¿sí? Y entra una nueva dinastía, ¿sí? Los Habsburgos son de origen austriaco. Hago aquí el anuncio, es por eso que está el penacho de Moctezuma, el Quetzalcóatl de Moctezuma, se encuentra en Viena, Austria, ¿sí? Porque es regalado por parte de Cortés al rey Carlos V. Carlos V, ya lo mencioné, era de la familia de Habsburgo, y Carlos V lo manda, una joya preciosa, a la sede del poder, que era Austria. Es por eso que está hasta allá, ¿sí? Bueno, pues resulta que esta dinastía pierde el poder y entra una nueva dinastía que es de origen francés, que son los Borbones. A mí se me gustaría que se aprendieran muy bien este apellido, los Borbones, ¿sí? Y entra un nuevo rey en España, el rey Carlos III. El rey Carlos III dice, a ver, ya está bien de que nos empiecen a robar, de que nos estén robando, ya tienen que empezar a regresar las cosas a la colonia, a España, ¿sí? Entonces vamos a revisar, ¿sí? Y es entonces cuando el rey Carlos III manda a un visitador real, y ese visitador real se llama José de Gálvez. José de Gálvez es aquel que viene a revisar por qué no llega dinero a España. Y entonces, a ver, que todo el mundo pague impuestos. Y aquí sucede algo bien importante. Es el año de 1760, ¿sí? Lo recalco, es el año de 1760 en que los indígenas dejamos de ser animales y el Vaticano reconoce que también tenemos alma. ¿Sí? Hombre. Hasta 1760. ¿Y sabes por qué fue? Porque precisamente, como tenemos alma y éramos Teníamos ya que seres pagar. humanos, teníamos que pagar. Claro, hijos de Sonatli, claro. Teníamos que pagar. Entonces, nos reconocen como seres humanos, pero para que les sigamos pagando. ¿Sí? Entonces, bueno, pues Claro. esto fue una situación tremenda, ¿no? Sí, hubo un gran descontento por parte de los criollos, por parte de los pues de los españoles nacidos aquí, que son precisamente los criollos, y de los mestizos, que eran españoles que tenían hijos con indígenas, ¿no? Ajá. Entonces hubo un gran descontento. Fue ahí cuando se empezó a hablar de independencia. Por eso les decía yo, en 1760. Okay. Fue ahí cuando se empezó a hablar de la independencia. Pero tomen en cuenta que no empezaron a hablar los indígenas no figurábamos. Claro. Los indígenas apenas empezábamos a ser humanos, ¿sí? En ese preciso año. Los indígenas no teníamos posesiones, los indígenas no teníamos ricos, ¿sí? Todo fue un saqueo de más de 240 años, 260 años, hasta el año 1760, en donde todo fue para los criollos. ¿Quiénes gestaron la independencia? ¿Sí? Pues esos criollos que empezaron a tener descontento por las nuevas leyes borbónicas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos a darle aquí una vueltecita, por decir algo, a los héroes de nuestra patria, ¿no? Por decir, tenemos a José Ortiz de Domínguez y a su esposo Miguel Domínguez, que no eran ni mestizos, ellos eran criollos. Criollos que estaban en desacuerdo de pagar más impuesto a la corona española. Luego, ¿quién viene? Miguel Hidalgo, ¿sí? Párroco, criollo. ¿Sí? Ignacio Allende, capitán de los dragones de la reina, ¿sí? Era hijo de criollo. Él servía a la reina, ¿ok? Ignacio Aldama, militar criollo. ¿Dónde estamos nosotros como mexicanos, como gente de aquí,
haciendo la independencia. Claro, No lo claro. estamos haciendo. Simple y sencillamente fue un desacuerdo en que no los dejan seguir saqueando a la Nueva España, y entonces los criollos son los que dicen, ah, perfecto, ya no quiero estar con los Borbones, ¿sí? Y si a eso lo unamos en que hay una gran cantidad de situaciones, como por ejemplo la guerra de Inglaterra-España, Ujú. que está debilitando, y Inglaterra ya había crecido como potencia, precisamente con el robo que le hacen los piratas a los españoles, ¿sí? Los corsarios, ya había crecido como potencia, tienen una guerra España-Inglaterra, Napoleón primero, el gran Napoleón, Ujú. empieza a querer invadir España, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que pierde fuerza la corona española. Y es el momento en que ven los criollos para decir, vamos a independizarnos, ¿sí? Claro. Ya no queremos pagar dinero a España, pero son los criollos, nunca fueron nuestros indígenas, nunca fue nuestra gente. ¿Y qué sucede en la época de independencia? Ah, bueno, pues resulta que en este caso Miguel Hidalgo vuelve a tomar el máximo símbolo de nuestra idiosincrasia, que es la Virgen, en Atotonilco, y es cuando la Virgen, que enarbola, junta al pueblo, ¿no? Junta nuevamente a los indígenas, y nuestros indígenas desaforados, ¿sí? Desquiciados por 300 años de sometimiento, empiezan a saquear haciendas y demás. En realidad fue una revuelta criolla, la independencia, que ocupó nuevamente a nuestra gente. Ok. Y les voy a decir algo bien interesante, ¿sí? Resulta que el movimiento de independencia, bueno, empieza con Miguel Hidalgo, ¿sí? Pero acaba con el abrazo, con el famoso abrazo de Acatempan, donde Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero forman el ejército trigarante, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con Iturbide? Iturbide se convierte en el emperador Iturbide I. O sea, imagínate, en todo el movimiento de dependencia acaba con un emperador. Y luego, ¿qué sucede? Pues resulta, ¿sí? Que, ay, perdón, en 1822 se firma el Plan de Veracruz, donde los borbonistas, y por eso les pedí que se aprendieran ese nombre, los Ajá. borbonistas, ¿sí? Firman con Antonio López de Santana un acuerdo, ¿sí? Los borbonistas, Santana y los republicanos firman el desconocimiento de Agustín de Iturbide, y es donde empieza la historia moderna de México. ¿Qué fue de la independencia? Una pelea entre criollos por ver quién se llevaba la tajada de nuestro México, y que acabó nuevamente en manos de quien había, el motivo de quien había empezado. Claro. Las leyes borbónicas, los nuevos reglamentos borbónicos, ¿sí? Que inicia todo ese descontento y terminan los Borbones, ¿sí? Apoyando a López de Santana con el mismo poderío de nuestro país. Donatio, dónde queda José María Morelos y Pavón? Ah, bueno, José María Morelos y Pavón, precisamente después de la primera etapa de la independencia, José María Morelos y Pavón toma el mando, él es el máximo dirigente, él es mestizo, ¿sí? Él es hijo de español e indígena, digamos que es el que podemos rescatar, ¿sí? Como representante indígena en la guerra de independencia, ¿Él podría ¿sí? ser entonces el verdadero padre de la patria? Mm, híjole, aquí sí lo veo difícil porque, mira, José María Morelos y Pavón es fusilado el 22 de diciembre de 1815, ¿sí? Fue muy cerca del inicio de la independencia, ¿sí? Fue muy cerca. Y precisamente cuando José María Morelos y Pavón intenta hacer un acuerdo con los realistas, y él descubre las posiciones de Hidalgo, de Allende y todo eso, y por eso es que lo fusilan, y lo fusilan de espaldas al pelotón como traidor, ¿sí? Entonces,
a nosotros han pintado una gran falacia, una leyenda de la independencia, ¿no? Como esos mártires, no. La verdad es que entre ellos se pugnaron, entre ellos se traicionaron, entre ellos volvieron a hacer acuerdos con la realeza, ¿sí? Y al final terminó la independencia nuevamente donde volvió a estar. Fue una gran revuelta y volvimos a caer en manos de los Borbones, ¿sí? En manos de la dinastía, en manos del imperio, del cual nos queríamos independizar, que era España, y queríamos independizarnos. Eso lo hacemos, lo hago yo entre comillas, porque en realidad nosotros ni siquiera nos enteramos que nos queríamos independizar. Los que se querían independizar eran los criollos. A nosotros nos estamos independizando ahorita. Y yo creo que la mejor forma de independizarnos es precisamente conociendo todo esto de nuestra historia, conociendo la verdadera historia de la conquista, y no hablo precisamente de la de Bernal del Castillo, sino qué fue lo que pasó, ¿sí? Claro. Conociendo a lo mejor lo que hace Chimalpain, Cuauhtlehuanixin, que también otra época de la colonia es precisamente cuando se busca una identidad y surge, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Hay un florecimiento cultural bastante bueno, en donde, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, todos conocemos su obra, ¿sí? Gómora, que empieza a estudiar a nivel ciencia, a nivel astronomía, toca un poquito la historia de nuestro México, y Chimalpain Cuauhtlehuanixin, digamos, fue de los inicios de esa época, que es un indígena de la parte de Chalco, es un indígena, Chimalpain Cuauhtlehuanixin sus padres eran mestizos, y un mestizo se casa con un indígena, ¿sí? Y sale Chimalpain. No recuerdo cómo se le llama esa casta precisamente, ¿sí? Pero bueno, tenía más sangre indígena, empieza a sentir un orgullo por sus raíces culturales prehispánicas. De hecho, si nosotros vamos al Museo de Antropología, está grabada la frase de Chimalpain, que es: mientras permanezca el mundo, no acabará la fama, cultura y grandeza de Mexico Tenochtitlan, ¿sí? Eso se da hasta muy después, casi 110, 120 años después de la conquista, ¿sí? Y Chimalpain Cuauhtlehuanixin crea un personaje en su afán de rescatar el valor prehispánico. Chimalpain Cuauhtlehuanixin crea un personaje ficticio que le llamó Chimalpain, ¿sí? Y cuenta que Chimalpain, en la época de la conquista, cuando llegan los españoles, ¿sí? Él está hablando con su pueblo, con los chalcas, y es atravesado por una pica por la espalda. Y la leyenda que crea Chimalpain Cuauhtlehuanixin es que él se saca la lanza, la parte en dos, la pica, que es una lanza, la parte en dos, y con esos dos pedazos de lanza le da muerte a muchos españoles. Eso no nos retrata más que el orgullo nacionalista de Chimalpain. Es una historia ficticia, pero ahí nos retrata ese orgullo nacionalista y esa situación de coraje, a lo mejor, hacia ese abuso tan atroz, tan metódico que tuvieron los criollos, los mestizos, hacia el pueblo indígena, ¿no? O sea, yo quería abordar la situación de independencia desde este punto de vista, porque siempre nos hablan de que la independencia empieza precisamente este 15 de septiembre, ¿no? En donde, 16 de septiembre, en donde se da ese grito y empieza todo este asunto, esa gran farsa que nos han contado de muy romántico, mártires, muy romántico, ¿no? Pero en realidad toda nuestra historia ha sido así. Toda nuestra historia nos han dado muy romántica y cargada hacia un solo lado. Oye, Tonatiuh, que otro tema parecido son 100 años después con la Revolución. Exactamente, es un tema idéntico, ¿no? Sí. Idéntico, ¿no? En este caso,
las haciendas y todo, la liberación de nuestros indígenas de las haciendas, otra vez lo vuelven a hacer los potentados económicos, ¿sí? Zapata, pues es de una posición económica muy alta, ¿sí? Con ideas liberales, sí, a lo mejor menos cargado hacia el lado español, como pudiera haber estado en la independencia, pero al final de cuentas eran pugnas de poder, ¿no? Y nosotros hoy día no somos más que la pugna de poder, Claro. Nada más. La verdadera libertad está en conocer todo este tipo de temas, el ya no dejarnos engañar, el que sepamos por qué gritamos Viva México, ¿sí? Claro. Y que cuando menos sepamos qué significa el nombre de nuestro país, ¿sí? Que debería ser México. México. El lugar del ombligo de la luna. De la luna. Me de mezcli, luna, Shi de Xitl, ombligo, y Col lugar. El lugar del ombligo de la luna. México. México. Oye, mi querido Tonatiuh, ¿dónde te encuentra toda la gente? Porque yo estoy seguro que ahorita dejaste fascinados a más No de... sé, claro. Y entonces la gente va a decir, ¿qué onda con Tonatiuh? Quien no te conoce, yo quiero seguirlo, yo quiero que nos siga, abriendo, quitando el velo de los ojos. ¿Dónde te encontramos, Tonatiuh? Pues miran, yo en realidad me especializo en cultura prehispánica. ¿Sí? La cultura prehispánica, ahorita estamos encargados de un espectáculo que se llama Teotihuacán, Experiencia Subterránea. ¿Sí? Este espectáculo ahorita por cuestión de la pandemia se tuvo que suspender, ¿sí? Qué Pero lástima. reiniciamos en noviembre. Okay. En noviembre iniciamos nuevamente esta gran lucha porque se conozca la historia de la conquista. Narramos la historia de la conquista desde el punto de vista prehispánico, ¿sí? Y los invito todos los sábados a partir del primer sábado de noviembre a las 4 de la tarde en Teotihuacán. Lo encuentran en tonalcalco.com. Tonalcalco, escríbanlo como quieran, van a entrar ahí a la página. Okay. Se escribe regularmente con K la primera y C la segunda, sí, tonalcalco.com. Y tenemos una serie de actividades turísticas culturales en Tonalcalco Tours. Okay. Ahí nos encuentran. Obviamente a mí me encuentran en Facebook como Tonatiuh Xocoyotzin, y pues ahí estoy publicando de manera esporádica algunos temas que creo yo de importancia para que la gente conozca. ¿Sí? Este nombre yo lo adopté y es un nombre que he ocupado desde hace 30 años, con mucho orgullo, con mucho respeto, pero pues, en este caso siento que no se necesita, siento que lo que se requiere es estar enterados, estar 100% convencidos del amor que le tenemos a nuestro país y que las cosas se deben de dar poco a poco. El cambio en nuestro país no va a ser un cambio armado, no va a ser un cambio, porque ya se dieron dos, la revolución, ¿sí? La guerra cristera, otro, ¿sí? La independencia, no. Lo que tenemos que cambiar realmente es nuestra cultura, nuestro conocimiento, ¿sí? Mucha gente no sabe que habla náhuatl, ¿sí? ¿Tú hablas náhuatl? No. No, déjame te digo que sí. Palabras, ¿no? Algunas palabrillas. El 30% de lo que todos ustedes hablan es náhuatl. ¿Sí? Imagínense. ¿Cómo qué? Como que tenemos aguacate, cacahuate, ¿sí? Totojo. Okay. ¿Sí? Molcajete. Chocolate, chancla. Choconostle. ¿Sí? Mucho, cuate. ¿Cuate? ¿De verdad? ¿Sí? Órale. Y si es así con el significado de cuate, sí sigue siendo así como amigo, como conocido. Sí, cuate viene de serpiente, de coatl. ¿Sí? Okay. Recuerden que la serpiente, o sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista hispano, vamos a decir, cuate es una serpiente, qué mala onda, ¿no? No. El punto de vista prehispánico, la serpiente representa el conocimiento. Entonces, cuate es decir, el que te enseña, el que te guía. Okay. Es tu cuate. Okay. Por eso en el Museo del Niño a los chicos les dicen cuates. A los chicos están ahí apoyando a los pequeñinos, les dicen cuate. A los guías, ¿no? A los guías. Cuate. ¿Sí? Oye, mi querido Tonatiuh, mencionaste algo de que, bueno, nosotros mencionamos el nombre o pronunciamos el nombre de México, tal cual así México. Debería decir México.
pero ¿por qué le decimos México como si tuviera J y es X? Pues porque la J es española y los españoles pronunciaban mal. Entonces ellos empezaron a llamarle México en vez de México. México. No respetaron la X, vaya. Les costaba mucho trabajo decir No, la X. en español no, la X no suena No la pronunciaban. como sh, suena como J. Ok. Sí, no la pronunciaban. Entonces ellos cambiaron por conveniencia a decir México. Padrísimo, mi querido Tonatiuh. Oye, yo sé que andas muy ocupado, hermano, entonces, toda la gente que nos está viendo, para que se metan a tu página, se meten a la página de tonalcalco.com, ahí de entrada para que apoyemos esta empresa de Tonatiuh, vayamos a estas pirámides hermosas, que aparte nos queda muy cerquita. Me imagino que de todos modos tienes algún servicio como de que la gente de aquí, de la Ciudad de México, se vaya para allá para quien no tiene coche. Sí, tenemos servicio, tenemos transportación, tenemos, no todos los sábados se presenta el espectáculo, hago la aclaración a partir de noviembre, ahorita no, a partir de noviembre, pero cualquier día hacemos visitas guiadas. Okay. Son visitas guiadas a lo que es la zona de Teotihuacán, para aquellos que quieran conocer la historia de Teotihuacán desde el punto de vista prehispánico. Hacemos visitas guiadas al Templo Mayor, hacemos recorridos aquí en la República Mexicana, y todo está muy encaminado al turismo, pero al turismo nacional. Nos interesa que nuestra gente, nuestro pueblo, conozca de esto. Esto, independientemente de ser un negocio turístico, es una lucha. Viene una coyuntura muy importante dentro de un año, que son los 500 años de la conquista de México. Y aquí hay una coincidencia que me comentaba mi padre apenas hace unos días. En 1520 entra la viruela. Esa pandemia de la viruela que acabó en realidad con nuestra gente. Los españoles no acabaron con nuestra gente. Fue la viruela. Fue la viruela. La viruela fue la que acabó. Las enfermedades. Las enfermedades. La peste también que ellos traían. La viruela que fue desastrosa, ¿no? Fue desastrosa. Claro. Pues mira, en Europa acabó con 2/3 partes de la población. En Europa. Aquí hizo lo mismo. No, hombre. Toda la población indígena quedó reducida a su mínima expresión, ¿sí? Por la viruela. O sea, no, los españoles ni crean que vinieron, ni esa mentira de que su poderío tecnológico y demás. Mismo Bernal Díaz del Castillo dice que Oquitzin, de un solo golpe de macana, le cortó el cuello a un caballo. Pues imagínense nada más el poderío que se tenía, ¿no? No, pero no podíamos pelear contra un virus, ¿sí? Claro. Y precisamente ahorita nos está pasando. En 2020 tenemos esto que es el coronavirus, y es una coincidencia muy, muy interesante, ¿no? Exactamente. Pero se platica, ¿no? Se platica de una serie de pandemias y también de pestes cada 20, es como decirlo, cada siglo se puede decir. O sea, 1820, 1920, o sea, como que siempre ha habido esta parte. De hecho, apenas salió un pequeño documental donde hablaban de eso, que sí, cada que inicia un nuevo periodo, por ejemplo, 2020, 1820, 1520, siempre el 20 genera una pandemia o algún tipo de muertes por un virus. No sé si lo habían escuchado. No, yo lo había escuchado, la verdad. Sí. De hecho, le llaman la bendición, la maldición del 20. Del año 20, la maldición del año 20, las pestes y las pandemias que han ocurrido. Y si se ponen a ver, o sea, sí hay bastantes enfermedades que han pasado durante la historia de la historia mundial, no solamente en México, sino la historia mundial, de que cada año 20 marcado así, hay una peste o hay algo que hace que elimine a gran parte de la población. Pues lo vamos a checar. De cualquier país. No, yo la verdad no estoy enterado, pero pues si hay un estudio por ahí, pues imagínate, ¿no? O sea, coincidimos y el de 1520 para nosotros fue desastroso, fue tremendo, y ahorita creo que también está desastroso para todos. Oye, Tonatiuh, un libro que nos sugieras a todos los que estamos viéndote para que empecemos precisamente
con una lectura adecuada de la historia de México? Mira, para poder tener un entendimiento de la historia de México se necesitan no un libro, se necesitan muchísimos libros. Sin embargo, hay un libro que está muy accesible para la gente, que precisamente lo escribe Bernal Díaz del Castillo. Está bajo la visión española. Okay. Pero digo, era tan grande nuestra cultura que ni aún escribiéndolo de esa manera, bajo una visión española, era posible tapar la grandeza de nuestro pueblo. Yo los invitaría a que leyeran la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Okay. Deben de ser cuidadosos en comprar la versión de español moderno. La versión de español antiguo es sumamente tediosa, no van a aguantar leer ni siquiera 5 o 6 páginas. Aparte de que pues nosotros ya realmente no hablamos español, Claro. no lo vamos a entender, no lo entendemos, ¿sí? Entonces compren la versión de español moderna. Okay. Si no tienen tiempo, si somos medios floquitos para leer, hay una versión de audiolibro que es completamente gratuita en YouTube. Busquen así la historia verdadera de la Nueva España, de Bernal del Castillo, y son alrededor de 8 diferentes capítulos de YouTube, y se lo pueden ir chutando cuando van en el carro, cuando van ahí, pues se van a acostar, en fin. Claro. Está muy padre, ¿sí? Y eso da, digamos, como que el gusanito. Claro. De ahí, bueno, pues de ahí podemos citar N cantidad de libros. Yo en lo personal he leído alrededor de, no sé, 100, 200 libros, ya perdí la cuenta, entre pequeñitos, grandotes, Biblias, sí, pero bueno, ya están ahí los tratados de Gómora, están los informantes de Sagún, sí, el Códice Florentino, en fin, ya hay una gran cantidad de información, sí, libros muy importantes, por ejemplo, el doctor Bueno Vargas Iturbide, que es Moctezuma el Magnífico, que son 3 tomos, es la historia de Moctezuma, la historia desde el punto de vista prehispánico, la grandeza de Moctezuma como tal, ¿sí? Gobiernos socialistas de Anáhuac, mucha gente, tenemos aquí un gran éxito económico por parte de los chinos, pero resulta que los chinos se basan en la organización política de la Anáhuac, en un socialismo comunitario, un socialismo que persigue la riqueza de una comuna, ¿sí? Y ese escrito, ese estudio, lo hace el doctor Romero Vargas Iturbide, y de hecho Mao Zedong le agradece por ese estudio, y es en el que basa toda la filosofía china de la China moderna, de la China que está ahorita dominando al mundo con su comercio, con su economía. Fíjate, se basa en una ideología completamente prehispánica. Wow. Todo lo Entonces, que tenemos ahí. imagínense todo lo que nos hemos perdido. Exacto. Por no acercarnos a nuestra cultura, ¿no? Exactamente. Tonatiu, mi cuate, Tonatiu, muchas gracias, hermano. Sí, claro. Es un gusto verte. ¿Ya no estás en multimedios, en la televisión? Ahorita no estamos en multimedios, ahorita se acabó el convenio que teníamos ahí con ellos, estuvieron saliendo cápsulas culturales, ahorita ya terminamos, las estamos moviendo por otro lado. Ahorita, el chiste es que la gente las conozca. Claro, y la claro. Es que nosotros Oye, no, pero ahí está un llamado a la gente de las televisoras, al señor Krause. Aquí tenemos a un cuate que es una eminencia en esto de nuestra historia, y la verdad es que estás muy desperdiciado, y me quedo Tonatiu, y la gente te vaya aprovechando en los medios, importante jalarte, y eres un vocero importante para que toda la gente, como tú bien dices, todos nosotros los mexicanos nos demos cuenta de la realidad de las cosas y empecemos a abrir los ojos, ¿no? Que es tan importante. ¿Tú vas a celebrar el día de hoy? ¿Vas a dar el grito? Sí, vamos a dar el grito. Digo, no estamos peleados con nada, formamos parte de una sociedad, de una cultura, de todo esto que la gente nos, como idiosincrasia mexicana actual tenemos. Es importante que México sienta unidad, es importante que México se sienta identificado. Más ahorita, todos ¿verdad? los aspectos políticos que dieron pie a lo que es de independencia, bueno, quedaron atrás. Yo creo que ahorita es muy importante que sí la gente conozca que esto en realidad fue una gran farsa,
una gran farsa, fue una pelea entre criollos, por pagarle o no a la corona española, pero hoy día, después de ya tantos años, ¿sí? La realidad es que somos un pueblo con muchísimas riquezas culturales, somos un pueblo que así como en la colonia se dio una gran cantidad de combinaciones de razas, de pueblos, de culturas, de credos, este pueblo ahorita necesita tener unidad. Tener unidad, no podemos caer en rencillas olvidadas, no podemos caer en despertar odios antiguos. Lo que tenemos que hacer es que la gente lo conozca y que la gente se sienta orgullosa del país que somos. Y si nosotros sabemos que nuestros indígenas fueron grandes, que nuestros indígenas aportaron muchísimo al mundo, si simple y sencillamente la ida a la luna no se hubiese podido hacer sin nuestro pueblo indígena. Y la gente me dice, ¿y por qué? Pues resulta que el sistema vigesimal matemático que ocupaban nuestros pueblos indígenas fue el que tuvieron que ocupar los ingenieros de la NASA para hacer los cálculos en un tiempo en donde no existían las computadoras. O las computadoras que existían eran demasiado lentas. Claro. Entonces, si eso se lo damos a conocer a la gente, empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a cambiar nuestros miedos, nuestros paradigmas. Sí, Ya sí, no somos nuestro miedo de ser los vencidos, de ser los conquistados, de ser los indios, todo eso que se nos ha manejado siempre, ¿no? Subyugados por los poderosos. Yo creo que ahorita es el momento de la independencia, es el momento de salir adelante, es el momento que tenemos que darnos fuerza como nación y que darnos fuerza como individuos. Y la única forma de tener esa fuerza es voltear hacia atrás y saber de dónde venimos. Nosotros sabemos dónde venimos, nos vamos a dejar de estar creyendo mentiras, nos vamos a dejar de tener miedos y lo que vamos a hacer es echar siempre para adelante por un México mejor. Sea con quien sea, esté con quien estemos, siempre tenemos que luchar por un México mejor. Que así sea, mi querido Tonatiuh. Viva México, señoras, señores, disfruten el día de hoy. Es un gusto tenerte, hermano, es un gusto volverte a ver y a ver si platicamos ahora. Pues mira, de entrada va a llegar muy rápido otra vez el 20 de noviembre y a ver si platicamos ahora de la revolución, ¿no? Claro que sí, yo encantado. A mí me encanta que me inviten, a mí me encanta que... No, bueno, y todo esto. Del Día de Muertos, que también es fecha importantísima para nosotros, porque es una cultura 100% mexicana. Bueno, ya nos estará hablando nuestro querido Tonatiuh, pero Día de Muertos también es una cuestión que pues da la vuelta al mundo, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra fiesta, como nosotros somos los que pues no nos mofamos y no nos burlamos de la muerte, pero rendimos algún tributo con todo respeto, ¿no? Y creo que finalmente siempre estamos en esa fecha importante que ya está aquí a la vuelta de la esquina también, ¿no? Pues yo cuantas veces me inviten, sabes, somos amigos y me encanta estar con ustedes. Muchas gracias, mi Tonatiuh. Que Dios te bendiga, hermano. Disfruta el día de hoy y estamos en contacto. Mi querido Lito, vámonos ya, que ya voy a hacer el pozole, mi hermano. Sí, yo ya voy por los tacos de pastor y de suadero. Mi querido Tonatiuh, ¿qué vas a cenar hoy? Pues seguramente vamos a cenar un poquito de pozole. Sí, muy bien. Vamos a cenar ahí un platillo prehispánico que es el pozol. El pozol, sí. Es que Lito, tus taquitos a mí me encantan, me encanta el suadero, me encantan los tacos de pastor, pero los tacos de pastor no tienen nada de mexicanos, ¿eh? No, creo que no. Ya los mexicanizamos aquí, ¿no? Finalmente aquí ya vienen y son tacos. Pozole, debes de comer. Hoy se come pozole. Pozole, que se huitlacoche, ¿no? ¿Por qué no? También somos ricos, las quecas, todo lo que es los sopecitos y todo eso, pues estaría genial. Pero bueno, muy bien. Ya nos vamos. Creo que ya se fue ahí, me quedó. Ah, no, ahí está, ya regresó. Ya regresó para despedirnos. Ya nos vamos. Tengan excelente noche mexicana, festejen muy bien esta fiesta patria, señores, señoritas y todos los que nos ven, amigos, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias, mi querido Tonatiuh, nuevamente. Gracias, Marito. Gracias a todos y que viva México, señores. Viva México. Hasta mañana. Estos son los Viva México, claro. Ahí está. Bye bye.